Muy bien, entonces siguiendo con este ciclo, pues me correspondió el último, el dominio 5. Como decía Camila, o más bien, ella dice que es el core y el más importante. No sabría decir si sí lo es o no. Creo que todos por igual tienen una importancia mayúscula para que en nuestro ejercicio de auditoría interna en las organizaciones sea exitoso. Pero bien, yo antes de entrar en ese dominio 5, quisiera hacer o tomarme unos minutos para recorrer de manera general los principales elementos de estas nuevas normas o que estas nuevas normas nos traen y que seguramente mis compañeros de la junta directiva que ya pasaron por acá desarrollándolos con mayor detenimiento y seguramente con más propiedad de lo que yo pueda hacer, dado su formación como contadores, como bien decía Camila, además de su experiencia, pues no sobra darle una mirada general a algunos de los elementos. Yo como ingeniero electricista, yo diría errante ya, con las limitaciones y posibilidades que tiene mi formación, pero también pues con la experiencia poco o mucha en este tema de auditoría, pues trataré de entregar en este espacio, digamos, mi entendimiento sobre el dominio 5 porque yo no estoy hablando pues aquí directamente como un miembro del instituto, si bien pertenezco a la junta directiva, es más mi entendimiento de las normas y pues habrán puntos que pueden compartir o no, pero quisiera pues como ponerlo así como un asterisco en lo que quiero exponer. Eh, Antes de iniciar entonces, yo quisiera hablar de tres asuntos claves que las nuevas normas hacen particular hincapié. El primero es la necesidad de que las funciones de auditoría interna trabajemos en las capacidades que se requieren para adaptarnos a los riesgos complejos que de diferente naturaleza tenemos que enfrentar las empresas a las cuales servimos. Eh, Bien sabemos o recordamos alguna visión que se desarrolló en Estados Unidos para allá el Departamento de Defensa después de la Guerra Fría, donde intentaban darle cuerpo o dar unas dimensiones al mundo al cual se estaban enfrentando en ese momento y salió aquel famoso acrónimo VICA o BUCA, eh, por los temas de volátil, incierto o uncertain en inglés, complejo y ambiguo. Esa es una pues metáfora narrativa o una simplificación que fue válida en su momento, pero que sin duda se ha quedado corta en estos momentos, considerando pues la naturaleza de los cambios que estamos experimentando y también, por supuesto, la aceleración y el ritmo vertiginoso pues de los mismos. Eh, por ahí salió otro instituto de pensadores más recientemente, hace un par de años, con otro acrónimo que es el famoso BANI, por su sigla en inglés, Brittle, Anxious, Nonlinear and Incomprehensible. Algo así como frágil o quebradizo, no lineal, ansioso e incomprensible. Estas, digamos, también metáfora, eh, nos muestra el nivel de complejidad del mundo que nos rodea y en ese sentido las normas vienen o buscan proveernos de un marco de actuación que como auditores debemos seguir para abordar esos asuntos complejos con los que estamos lidiando, los que lidian nuestras organizaciones, por ejemplo, el tema de la ciberseguridad, los temas de sostenibilidad, el mismo tema de ESG, que cada vez está tomando mucha más fuerza, no solamente desde lo voluntario, sino además de lo normativo, desde lo regulatorio, el riesgo de fraude, etcétera. Y todo eso, pues, exhortándonos a ejecutar proactivamente acciones en nuestros equipos que nos permitan posicionar a la auditoría interna como un actor relevante en el negocio, que en mayor o menor medida pues se enfrenta a panoramas de riesgos, unos más rápidos y más
con mayor incertidumbres que otros, pero ese es como el campo de juego en el que estamos. Por lo tanto, un equipo de alto desempeño de auditoría debe ser capaz de lidiar con esos cuatro desafíos que nos sugiere ese mundo Bani. Lo brío, lo frágil, debemos, digamos, lidiarlo, enfrentarlo con resiliencia, la ansiedad con empatía, la no linealidad con un mejor entendimiento de contexto, del contexto y siendo flexibles, lo cual nos exige pues ser proactivos en el entendimiento del contexto y en la apropiación de conocimientos que nos permitan ejercer nuestro ejercicio de manera adecuada. Y el tema de la incomprensibilidad con la intuición. Y yo quiero hacer énfasis en esa intuición porque en mi concepto es de esas cosas bien importantes que puede sonar irrelevante, pero es lo que hoy justamente nos empieza a diferenciar de temas como la inteligencia artificial tan de moda ahora, todos estos algoritmos que básicamente son procesos o digamos desarrollos que ha hecho la humanidad, donde apoyados en grandes volúmenes de datos, se ha logrado emular de alguna manera los procesos cerebrales de inducción y de deducción, que lo vienen haciendo de manera, pues, digamos, exitosa, casi que están igualando la manera como lo hacemos los seres humanos y superándolo con mucho en términos de velocidad y de exactitud en muchos casos, pero, pero realmente todos estos algoritmos no se acercan ni de lejos a una función cerebral que nos hace únicos y se conoce como la abducción. La abducción es de esas, es una característica que tiene el ser humano que difícilmente va a ser programada. Y eso para mí, y aquí les quiero compartir alguna, alguna bibliografía que puede ser de interés para todos. Yo alguna vez me encontré con este libro y me dio mucha tranquilidad porque creo que como muchos de nosotros también he estado angustiado por el futuro de nosotros como profesionales, por la función en sí, la misma pérdida de trabajo, pero cuando encontramos que la abducción, donde es clave nuestros sesgos, nuestra intuición, nuestra creatividad y todos esos elementos que nos hacen seres humanos, y se convierten en un diferencial importante que difícilmente va a ser programado, perdón, pues nos da la tranquilidad de que vamos a seguir siendo vigentes si trabajamos en todos estos elementos que les acabo de mencionar. El otro elemento o asunto clave importante que nos trae las normas es un llamado a la mejora del gobierno corporativo de nuestra función de auditoría interna, pues estas nuevas normas enfatizan el papel de la Junta y de la alta dirección en el apoyo a nuestras actividades, fomentando una cultura de responsabilidad y supervisión que debe ser demostrable en los ejercicios de evaluación de calidad interna y externa. Y el tercer elemento es el tema de alineación estratégica. Este, sin duda, digamos, es un llamado, o más bien una exigencia a los equipos de auditoría interna en cuanto a que tenemos que demostrar que hemos alineado nuestras estrategias con los objetivos de nuestra empresa, que tenemos un enfoque proactivo para la gestión de riesgos y como lo declara claramente el principio 9 del ámbito cuarto, que se vio en algunas de las sesiones pasadas, pues debemos contar con un plan estratégico para nuestra función de auditoría interna, que debe estar diseñado para alcanzar un objetivo de largo plazo, pero más que eso, dada esa complejidad e incertidumbre que estábamos mencionando anteriormente o que mencionaba anteriormente y que rodea todo nuestro negocio, yo diría que lo que debemos diseñar y ejecutar es un ambicioso plan de transformación. De hecho, ustedes saben que el IEA Global publicó hace unos meses un Insight Quality denominado Implementando un plan estratégico de auditoría interna, y es esa imagen en la esquina inferior derecha, donde están, digamos, o nos da una idea de esas aristas que debemos cumplir en ese plan estratégico. Eh, Simplemente para terminar este primer slide,
una frase ahí que nos invita a dimensionar el tamaño del reto que como organizaciones tenemos, pero también y en especial como equipos de auditoría interna que somos agentes de cambio en nuestras organizaciones. Las nuevas normas también nos traen, digamos, varios temas relevantes que quisiera recordar. El primero es, digamos, un nuevo elemento que se llaman los requisitos temáticos. Por primera vez, estas normas nos traen unos temas que son obligatorios y que se centran en áreas de riesgo específicas como la ciberseguridad, el gobierno de TI, sostenibilidad, privacidad y protección de datos, entre otros, porque esto es un tema que se viene trabajando en el instituto y que en la medida en que se vayan identificando temas críticos para nuestra función, irán saliendo como requisitos temáticos. Por otra parte, el tema del aseguramiento integrado. Ahí las normas nos exigen que los planes de auditoría interna se deben basar en una evaluación exhaustiva y documentada de riesgos y estrategias organizacionales, de manera pues que podamos demostrar una efectividad o una efectiva acción en las actividades de auditoría. El otro tema bien importante es que se hace un mayor énfasis en la comunicación efectiva de los hallazgos de auditoría. Ahí hay un llamado a resumir los resultados de las auditorías y concentrarnos en priorizar los hallazgos verdaderamente significativos. De alguna manera siempre hemos defendido que los auditores no nos pagan por el número de observaciones que encontremos, pero sí creo que un buen indicador del desempeño de nuestro trabajo es la significancia de esos hallazgos que estamos entregando a la organización en cada uno de los trabajos a nuestro cargo, bien sea en el rol de evaluación o en el rol de asesoría. El otro elemento son las evaluaciones de calidad como parte del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Para evaluar la conformidad de la función frente a las normas, se han mejorado los requisitos para ejecutar las evaluaciones externas de calidad, asegurando pues que tengamos una función con altos estándares mediante evaluaciones internas y externas que se realizan estas últimas cada 5 años. Y finalmente, el último, digamos, tema relevante que quisiera mencionar es que los nuevos estándares requieren una actualización de los programas de capacitación para los auditores internos con el fin de cubrir mejores prácticas y tecnologías actualizadas. Esto, pues, pensando en que los equipos deben estar equipados para enfrentar todos esos desafíos y riesgos complejos a los que se enfrenta nuestra organización. Esto pues naturalmente asociado al entorno vertiginoso e incierto en que se desenvuelven los negocios. Eh, y digamos, para terminar este brochure general de las normas, hay un tema bien importante y es alguna recomendación de cómo abordar el reto de implementación si no lo tenemos o de revisión de lo que tengamos de cara pues al cumplimiento de los nuevos estándares. Digamos, la primera sugerencia que se hace es hagamos un análisis de brechas. Eh, Ahí la recomendación es poder identificar de alguna manera las áreas que requieren ajustes para cumplir con los nuevos estándares. Ahí es bien importante saber que los institutos locales de cada uno de los países, en especial en Colombia, podemos apoyar a las empresas, organizaciones con este diagnóstico, pero también hay otro camino y es efectuar autoevaluaciones simplemente contra el texto de las normas o empleando algunos de los recursos que ya existen, como lo es el modelo de ambición del Instituto de Auditores Internos de Países Bajos. Ese es un modelo que se desarrolló hace unos años, eh, primero en el marco de las anteriores normas y ya recientemente se actualizó con estas normas globales, de manera pues que es un recurso que está disponible y que es un buen elemento para realizar un análisis de brechas y, por qué no, para apalancar la definición de un plan estratégico de transformación del área de cara al cumplimiento de estas normas. Otro punto bien importante es que tenemos que lograr el compromiso de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría, primero haciéndoles conocer
los principales cambios de estas normas y discutiendo con ellos las implicaciones de estos nuevos estándares, los gaps que hayamos identificado y poder definir junto con ellos, digamos, las prioridades estratégicas para poder abordarlos. Como decía, esto tiene que aterrizar en un plan de transformación, un plan integral de transformación del área que será esencial para implementar los nuevos estándares de manera efectiva. Aquí yo haría especial énfasis en ese tema de la capacitación y más importante aún que las habilidades duras, yo diría las habilidades blandas. Eso es lo que finalmente nos va a hacer, nos va a marcar la diferencia frente a las máquinas, los algoritmos y demás, y es un tema que tenemos que tener muy presente, en mi opinión. Mm, Otro, digamos, elemento importante en la implementación es definir a partir de ese plan de transformación unos indicadores claves que nos permitan monitorear el éxito de la transición que nos hayamos propuesto y recopilar de alguna manera la realimentación de nuestras partes interesadas para ayudar a seguir optimizando la función de auditoría. Y por último, y no menos importante, pues, naturalmente el tema de incorporación de estrategias digitales y buscar cómo aprovechar la tecnología, incluido pues obviamente todo lo que hoy está disponible en materia de inteligencia artificial y demás. Esto sin duda será vital para mejorar la eficiencia y la efectividad de la auditoría, pero como mencionaba antes, no en clave de que nos vaya a reemplazar ni mucho menos. Esto de manera general son como los pasos que yo sugeriría para implementar de cara al cumplimiento de las normas, ya entrando en propiamente en el ámbito o en el dominio 5, que es el de prestación de servicios de auditoría interna. Quisiera, antes de entrar en detalle con los tres elementos que trae la norma, eh, hablar de tres características importantes. La primera es que hay un compromiso con las mejores prácticas en el sentido de que este dominio describe un enfoque sistemático para la planificación, ejecución y comunicación de las auditorías, buscando que los auditores internos podamos ofrecer información y recomendaciones valiosas para las organizaciones a las cuales servimos. El otro es un enfoque basado en riesgos. Los estándares requieren que evaluemos los riesgos de manera exhaustiva, alineando los objetivos de la auditoría con la tolerancia al riesgo y los objetivos estratégicos de la organización. Esto, pues, esto y muchas de las cosas que hemos mencionado no son nuevas, pero sí se hace especial énfasis a la rigurosidad y al soporte de información que debemos tener de esta evaluación de riesgos. El otro tema es la comunicación con las partes interesadas. Este es un tema, a mi juicio, fundamental. Ese es un llamado a que la comunicación sea efectiva y a lo largo y ancho del proceso de auditoría. Ahí lo que se busca es fomentar la transparencia y colaboración entre los auditores y la dirección y en mi juicio, o a mi juicio, es un elemento fundamental para el éxito en la ejecución de cualquier trabajo de auditoría y obviamente en búsqueda de posicionar a la auditoría interna como un socio de valor relevante para la organización. Además, pues se amplió el requerimiento de documentación de las auditorías, exigiendo mayor claridad en, en lo que es el registro de juicios de los juicios en los trabajos, que, digamos es un tema bien importante. Esto de manera general es digamos, el enfoque de este dominio 5. eh, yo arrancaría también ya como para profundizar en lo que trae este dominio con esta frase no es mía. Yo quería arrancar con la famosa frase de algún general en la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, que hablaba de lo, de lo digamos, poco útil que es planear, pero que planear es todo, más o menos es lo que dice la frase. Pues aquí hay otra
parecida. Siempre digo que no hagas planes, haz opciones. Esta no es de un general de la República, pero sí de Jennifer Aniston, la, la actriz de Friends. Sencilla, pero creo que muy potente para nosotros como auditores en la aplicación de los elementos que componen este dominio. Las nuevas normas reconocen que la incertidumbre y el cambio son constantes y lo que nos distinguirá usando las nuevas normas a partir del año entrante será nuestra capacidad para navegar en ese mar de incertidumbres mediante una planificación dinámica. Eso es bien importante porque es un elemento que nos ayuda a asegurar que nuestras auditorías sean relevantes, oportunas, de impacto y de buen recibo en nuestras organizaciones. Tener un plan de auditoría y programas de trabajo estáticos derivados de ese plan de auditoría sin duda será insuficiente. Nuestro trabajo ahí como auditores no es adherirnos rígidamente a programas que puedan ser obsoletos en la medida que avanza el trabajo, sino estar comprometidos de manera continua en la anticipación de los riesgos, respondiendo a nueva información que nos llegue y ajustando el rumbo según sea necesario. Es una invitación, por tanto, a una evaluación continua de los riesgos durante todo el proceso de auditoría. Y el éxito en el desarrollo de los elementos del dominio 5 no se mide por lo bien que sigamos entonces un programa inicial de trabajo a manera de checklist, sino efectivamente por la capacidad que tengamos de adaptación a lo largo del proceso de auditoría. En cada encargo que tengamos, no nos debemos entonces preocupar por tener ahí un programa perfecto, sino centrarnos en estar preparados, adaptarnos y listos para hacer cualquier cambio cuando sea necesario. Y ahí la clave es la generación de confianza con el equipo auditado en mi concepto. Y esto no se logra más que con una comunicación continua a lo largo del proceso. Y por eso lo puse en la base de lo que es ese dominio y que esa comunicación tiene que trascender el marco temporal de cada encargo que tengamos. Pues es una marca, en mi concepto, distintiva del equipo de auditoría. Si tenemos una comunicación continua mucho antes de ejecutar un encargo con el proceso para conocer sus dolores, para eh, entender la estrategia de ese proceso, los resultados que está entregando, etcétera. Eso sin duda nos va a permitir, junto con el proceso, a definir una mejor planeación y por tanto una ejecución mucho más directa y efectiva de nuestro programa de trabajo. Comunicación que no finaliza con la presentación de los resultados, porque como bien sabemos hay una etapa de implementación de acciones y por qué no ir más allá del marco temporal que nos plantean esas acciones y ser ese socio de valor que los procesos requieren y que puedan cada vez más estar tocando nuestras puertas para asesorarlos y demás. Ahí la comunicación continua y por tanto el resultado final que la confianza es fundamental. Un elemento fundamental y que entra pues a jugar acá para materializar lo que nos pide el dominio 5 es la aplicación de técnicas de agilismo en la medida en que, como bien saben, estas ponen al centro del ejercicio al cliente y entre comillas cliente, pues porque nuestro cliente es el comité de auditoría y la junta directiva, pero yo sí veo como el cliente interno al auditado, en la medida en que esta comunicación sea fluida, sin duda nos ayuda a la generación de confianza y a mejorar los resultados. Y ya entrando en materia propiamente con los elementos de, el dominio quinto, vamos a hacer un recorrido muy rápido por los tres principios que lo componen. El número 13, que es planificar eficazmente los trabajos. Allí van a ver ustedes en cada uno de estos párrafos que están viendo en la presentación una referencia a las normas internacionales para el ejercicio de la auditoría interna del 2017, es decir, las normas que hoy están vigentes, pero que serán, digamos, reemplazadas por las normas que empiezan a regir el año entrante. Eso lo he tomado de un documento del IA denominado Two-Way Mapping y creo que también puede ser
o servirnos de base para efectuar algún autodiagnóstico de brechas. Arrancando por comunicación del trabajo, pues lo que nos plantean las normas ahí es que los auditores debemos comunicarnos eficazmente a lo largo de todo el encargo. Nuevamente la comunicación como elemento fundamental. Debemos notificar con antelación el compromiso a las partes interesadas de manera apropiada. Normalmente pues es la dirección y el personal pertinente al proceso. Y esto dice las normas para sentar las bases de la cooperación y el diálogo abierto. De nuevo, la comunicación como elemento fundamental. Eh, También menciona que hay que discutir la viabilidad de las recomendaciones que emitimos o los planes de acción para sopesar temas como costos, severidad del riesgo comparado con los beneficios de la implementación de las recomendaciones o los planes de acción, donde sin duda nuevamente tener confianza o haber generado confianza a lo largo del ejercicio de auditoría nos va a poder permitir ser mucho más asertivos en la emisión de recomendaciones o de temas que deban mejorarse en los procesos. El segundo elemento es la evaluación del riesgo. Este siempre ha sido un elemento fundamental en el ejercicio de la auditoría. La idea es que se debe desarrollar una comprensión de la actividad bajo revisión, evaluando los riesgos relevantes. Debemos comenzar por comprender los auditores, el plan de auditoría interna, las discusiones que se llevaron a cabo para su desarrollo y entender la razón por la que se incluyó el compromiso. A veces los auditores arrancan a hacer el trabajo sin entender ese contexto que disparó o que suscitó el por qué se debía auditar X o Y asunto de trabajo, proceso, y ahí nos invitan las normas a ese entendimiento. Para realizar la evaluación de riesgos del encargo, pues debemos utilizar obviamente la información que se recopile del proceso, documentar los objetivos de la actividad, objeto de revisión, los riesgos, identificar los riesgos que podrían afectar la consecución de los objetivos y los controles previstos para gestionar cada riesgo. Esto no es nada nuevo. Como parte del debido cuidado profesional, debemos considerar los aportes de la gerencia eh, digamos, de la actividad que está siendo revisada para obtener una visión, digamos, mucho más amplia y clara de los objetivos del negocio, los riesgos a los que se enfrenta y los controles. Aquí de nuevo la comunicación va a ser clave y esa generación de confianza que mencionaba. Por otra parte, en los objetivos, en lo que tiene que ver con objetivos y alcance del trabajo, debemos tener la flexibilidad de modificar los objetivos y el alcance cuando identifiquemos la necesidad de hacerlo en la medida que avanza el trabajo. Nuevamente, un llamado a la flexibilidad en la ejecución de los trabajos. Eh, Hay otro numeral relacionado con los criterios de evaluación. Ahí la norma nos pide o nos exige que contemos con unos criterios adecuados para identificar cualquier diferencia entre el estado deseado y la condición, que es lo que hace el ejercicio de auditoría, porque esto pues nos puede representar hallazgos potenciales y si no existen esos criterios, pues eso puede llevar a la decisión de prestar mejor servicios de asesoramiento. Ahí también nos dice las normas que los auditores debemos considerar si la organización ha desarrollado o articulado claramente elementos fundamentales como la tolerancia al riesgo, umbrales de materialidad, etcétera, para poder pues hacer o juzgar adecuadamente cualquier hallazgo que encontremos. El otro elemento son los recursos para el programa de trabajo. Esto es un tema digamos, de tener en cuenta en la planificación de los compromisos en cuanto a poder hacer el ejercicio de auditoría mucho más eficiente y efectivo, considerando pues, los recursos humanos, financieros y tecnológicos de que dispongamos. Y finalmente, el programa de trabajo nos dicen las normas que debe contener los criterios que se utilizarán para evaluar cada objetivo, las tareas que se deben hacer para o abordar los objetivos del engagement, las metodologías, incluidos los procedimientos analíticos que vamos a utilizar y las herramientas para realizarlas. Se indica que la evaluación del diseño de los controles
puede ser parte de la planificación del trabajo, pues porque naturalmente nos ayuda a los auditores a identificar claramente los controles claves, cuya eficacia debe comprobarse más a fondo. Y si no se completa esa evaluación de diseño durante la planificación, puede hacerse como una etapa específica la ejecución del trabajo, o podemos evaluar el diseño del control mientras ejecutamos las pruebas de eficacia de los mismos. Eso establecen las normas al respecto. Esto es todo en lo que las normas de manera general incluyen en lo que es la planificación eficaz de los trabajos. El otro elemento es la ejecución del trabajo, pues ahí simplemente nos dicen que para realizar y analizar, para efectuar nuestro trabajo, pues los auditores obviamente tenemos que recoger información que tiene ciertas características pertinente, fiable, suficiente, y hace un llamado especial a emplear el escepticismo profesional. Pertinente en cuanto a que sea coherente con los objetivos de lo que estamos evaluando dentro del ámbito del encargo y que contribuya al desarrollo de los resultados del mismo. Fiable, o la fiabilidad se refuerza cuando la información es obtenida directamente por el auditor desde una fuente independiente. U otra forma es otra forma de aumentar esa fiabilidad es corroborando la información o comparándola con más de una fuente. También nos indica la norma que debe ser suficiente en cuanto que permite a los auditores realizar análisis y evaluaciones completas, y de manera pues que otra persona prudente o profesional prudente, informado y competente pueda repetir el trabajo del encargo y llegar a las mismas conclusiones. Esas son pues premisas básicas del ejercicio de auditoría. En lo que es análisis y potenciales conclusiones, los auditores debemos conocer y utilizar tecnologías que mejoren la eficiencia y la eficacia de los análisis. Ahí es la recomendación de ir migrando a pruebas sobre toda la población en lugar de muestras. Y si los auditores determinan que no se requieren análisis adicionales y que no hay diferencia entre los criterios y la condición, pues debemos ofrecer garantías en la conclusión sobre la eficacia de los procesos de gobierno, riesgos y control de la actividad. También lo plantea la norma en este punto. En cuanto a evaluación de resultados, nos dice la norma que al evaluar hallazgos potenciales debemos colaborar con la dirección para identificar la causa raíz cuando sea posible. Aquí vuelve y juega el tema de la comunicación y la confianza, con el fin pues de determinar efectos potenciales de esa desviación y evaluar la importancia del problema. Este es un punto importante, o a mi juicio fundamental, porque ayudamos mediante ese análisis de causa raíz a llegar realmente a la génesis de los problemas y ayudar a definir un plan de acción que realmente aporte valor frente al proceso que estamos evaluando. Eh, Esto pues obviamente porque, o más bien, la norma indica que esa colaboración es fundamental con la dirección, porque sin duda ella está en mejor posición para conocer y comprender las causas que subyacen a la diferencia de lo que uno haya encontrado. En lo que tiene que ver con recomendaciones y planes de acción, nos dice la norma que debemos discutir con prontitud los hallazgos y las posibles recomendaciones o planes de acción de la gerencia. Y ese prontitud lo resalto porque tiene que ver justamente con esa comunicación continua y con ese agilismo en cuanto a que no tenemos que tener los mecanismos y la facilidad de poder elevar cualquier situación de preocupación en medio de la auditoría sin esperar a terminar pues todas las pruebas y discutir el informe. Aquí la clave es disminuir el nivel de sorpresas y aumentar el nivel de colaboración. Eh, los auditores, nos dice también la norma en este punto, debemos evaluar y discutir con la dirección la viabilidad y razonabilidad de las recomendaciones y planes de acción. Ahí nos sugieren emplear técnicas de análisis de costo-beneficio y otras para determinar si esas recomendaciones abordan satisfactoria y efectivamente y eficazmente el riesgo. Y algo nuevo es que si
plantea la norma, si los auditores internos y la gerencia no nos ponemos de acuerdo sobre las recomendaciones o planes de acción, debemos seguir una metodología establecida para permitir a ambas partes expresar sus posiciones y fundamentos y determinar una resolución frente a esa diferencia. Esto es nuevo en cuanto a que nos pide establecer esa metodología y poderla, digamos, demostrar que la aplicamos en estas situaciones de diferencias. En lo que tiene que ver con conclusiones del trabajo, los auditores debemos desarrollar conclusiones que resuman los resultados del mismo en relación con los objetivos del encargo y los objetivos de la dirección. Y en lo que tiene que ver con documentación de los engagement o de los compromisos, los análisis, evaluaciones, información de apoyo, etcétera, deben documentarse de forma que, como lo mencionábamos anteriormente, un auditor interno informado y prudente o cualquier otro profesional competente pueda repetir el trabajo y obtener los mismos resultados. La documentación sin duda constituye la principal fuente de apoyo para la comunicación de los auditores internos con las partes interesadas, incluido el consejo, la alta dirección y la dirección de la empresa. Eh, Básicamente, ya pasando al último principio, es el de comunicar los resultados y compromisos y supervisar los planes de acción. Se compone de la comunicación final del trabajo. Eh, Allí las normas nos plantean que para cada encargo debemos elaborar una comunicación que incluya objetivos, alcances, recomendaciones, planes de acción y, si procede, las conclusiones del trabajo. Esos informes deben incluir, que incluyan pues observaciones, deben incluir causa raíz, impacto potencial, plan de acción, responsable y fecha de implementación. Y esto pues es muy común a nuestra praxis, pero como mencionaba al principio, la invitación es hacerlo de manera mucho más sintética, efectiva, priorizada, resaltando sin embargo que pueden existir varias versiones de una comunicación final, con diferentes formatos, contenidos y nivel de detalle dependiendo de los públicos específicos. Pero en el fondo, sí, la invitación de estas normas es a ser, digamos, muy asertivos en esa comunicación final que, entre otras cosas, es como la cereza en el pastel de todo el trabajo que ejecutamos. El último punto que señala las normas es la confirmación de la aplicación de recomendaciones o planes de acción, y ahí pues es un tema de seguimiento, eh, que usualmente hacemos en cuanto a que tenemos que estar atentos al avance de sus planes de acción, a hacer evaluaciones de seguimiento si es del caso, o actualización de las acciones en algún sistema que nos permita hacer un seguimiento adecuado. Y en caso de que la alta dirección, por demora, inacción o cualquier otra razón, haya aceptado un riesgo que exceda la tolerancia al riesgo, pues nosotros somos responsables de comunicarlo. La metodología para confirmar, digamos, los planes de acción debe incluir criterios para determinar cuándo se deben realizar esas evaluaciones de seguimiento, y estas pueden realizarse para planes de acción completados de forma selectiva, dependiendo de la importancia del riesgo. Digamos que ahí nos dan unos grados de libertad para podernos mover, pero tenemos que definir cómo hacerlo. Estos son los principales elementos de ese dominio quinto. Yo creo que con esto voy terminando mi intervención, Camila. Em, Abierto a cualquier comentario o inquietud que el público tenga, y no sin antes volver a agradecerles tanto al instituto por el espacio como a ustedes por destinar 45 o 50 minutos de su tiempo para escucharme. Dale, Oscar, muchas gracias. Pues bueno, hemos venido por aquí solicitando si había preguntas. Bueno, si alguien las tiene, igual alzar la mano, pero por aquí nos dejaron un par en el chat. La primera de ellas es acerca de si podrías, por favor, ampliar un poco más
sobre lo referente al punto de documentación del compromiso en la fase de ejecución del trabajo. Digamos que la norma lo que pide es ser suficientemente exhaustivo en el nivel de documentación eh, que tenemos que tener y sobre todo considerando el objetivo que la prueba haya definido ser establecida o lo que se haya establecido para ejecutar en la prueba. Allí tenemos que tener una adecuada evaluación del nivel de detalle que debe sustentar las conclusiones sobre las que se hayan derivado de la ejecución de esa prueba. Eso básicamente pues no es nada nuevo a lo que normalmente hemos hecho como auditores, Camilo. Así es, vale, Oscar. Mira, por aquí hay otra pregunta y básicamente la inquietud es, ¿qué es lo que se recomienda en el evento de que una vez definidos los planes de acción y hecho el seguimiento respecto a los mismos, no se han aplicado las recomendaciones? Pues digamos que aquí hay que hacer una valoración objetiva del riesgo que ha asumido la dirección de no ejecutar esas acciones de mejora. En la medida en que esa falta de acción o inacción represente un riesgo que supera el umbral aceptado para el proceso o por la organización, es un tema que tendrá que elevarse a la dirección y probablemente de no encontrar una solución al tema a nuestro comité de auditoría. Esa es como la forma en que yo abordaría el tema. Vale, Oscar, sí, muchas gracias. Y en efecto, digamos que ahorita las normas se hacen un énfasis un poquito más amplio en cuanto al deber de hacer notar en las instancias de comunicación de resultados los hallazgos persistentes, ¿no? Porque no es, hay veces es como un déjà vu que uno dice una cosa y vuelve y dice lo mismo, pero en algún momento no se hace notar que eso mismo viene sucediendo desde hace rato, ¿no? Y no es lo mismo que si fuera la primera vez. Entonces se hace como una mención de la importancia de hacer notar los hallazgos persistentes y sobre todo aquellos, como tú dices, que tengan pues un riesgo significativo. Y ahí entra el tema, el especial énfasis que hacen las normas en la identificación de la causa raíz, que probablemente eso no era No como se ha atendido. tan específico antes. Aquí nos hacen un especial énfasis en identificar esa causa raíz de mano con la dirección y creo que en la medida en que hagamos bien el ejercicio y logremos identificarlas, pues esa recurrencia debería disminuirse con el tiempo. Así es, Oscar. Bueno, mira, otra pregunta por aquí es en lo referente a qué consejo tendrías para dar en cuanto a cómo hacer para que no se pierda la rigurosidad de la documentación al tiempo que se implementan prácticas de agilismo. Buena pregunta. Ese siempre es un trade-off entre rigurosidad y agilidad que los que hemos hecho auditorías a veces lo reclamamos, pero también los que hacemos la revisión de los trabajos exigimos. Yo creo que aquí hay que ser creativos. Hay que tratar de emplear diferentes herramientas y métodos tecnológicos que nos permitan eh, dejar trazabilidad de lo que hacemos. No todo está limitado a un papel de trabajo en Excel, hay otras posibilidades, las mismas grabaciones, temas de texto, perdón, de grabaciones de voz, videos, no sé, hay que ser creativos en el tema para tratar de recopilar las evidencias y la información y el desarrollo de los trabajos, dejarlo suficientemente trazable como nos piden las normas. Pero ahí sí depende también de qué tan creativos y inquietos seamos frente al tema. Vale, Oscar, muchas gracias. Bueno, por aquí tienes en el chat muchos agradecimientos. Me estoy enfocando de momento en las preguntas más que los agradecimientos, pero bueno, por aquí nos pregunta Paola González, y bueno, saludo aquí para Paola González. ¿Qué hacer para fortalecer o cuál sería tu recomendación desde tu experiencia para fortalecer o para, digamos que tener una incidencia positiva en el cambio cultural
de las organizaciones, pues a fin de que se facilite la confianza y la cooperación pues entre auditoría y las áreas, digamos que auditadas. Muy buena pregunta con los saludos allá a Paola. Eh, yo creo que aquí vamos o me voy a apalancar en un tema que hice mucho énfasis en la presentación y es la confianza. La confianza se logra no solamente pues con la comunicación, pero también estando en los momentos de verdad de los procesos. Cuando hay dificultades, el auditor, y creo que las normas ya nos permiten eso mucho más, o por lo menos es más explícito, levantar la mano y en función de asesoría, de advisory, prestarnos y desplegar recursos que sean necesarios para apoyar a las actividades en esos elementos de gobierno, riesgos y control donde requieran ayuda y que podamos, sin perder nuestra independencia de objetividad, dar la mano, creo que es fundamental. Ahí sí nos ven como no quien llega a ver de qué murió el paciente, sino quien está también presto a ayudar con los primeros auxilios. Eso sin duda abona a esa construcción de confianza y seguramente nos van a ver como mucho más parte del negocio y como más constructores del futuro del mismo. Así es, Oscar, perfecto. Bueno, otra pregunta que nos hacen por aquí, y no, y coincido totalmente en lo que tú dices, sí, en términos de eso, de contribuir desde el principio y no llegar al final, que es una de las críticas más frecuentes, hay veces en el tema de la percepción de las partes interesadas. Bueno, otra consulta que nos hacen por aquí, otra inquietud tiene que ver con nos la hace Liliana Rodríguez, quien nos pregunta si para ejecutar los planes de acción se requiere establecer un plazo máximo o si se debería dejar abierto para determinación por parte de la alta dirección. Entonces pregunta ella cuál sería la recomendación igualmente en el caso que ya creo que alguien nos había hecho una pregunta similar, en el caso de que no se atiendan las recomendaciones derivadas de un informe para efectos de la formulación de un plan de acción. Bueno, digamos que lo que uno debe hacer ahí es primero tener claramente una metodología que le permita a los auditores establecer un nivel de criticidad de los findings o de los hallazgos que encontremos en una escala sencilla, alto, medio, bajo, moderado, etcétera. Y con base en el cumplimiento de esos criterios ante cualquier desviación que permitan ubicar esa desviación en alguno de esos semáforos, por así decirlo, pues eso nos debería también disparar un marco de tiempo esperado para el cierre de las acciones. No sé, un finding de riesgo alto, probablemente tenemos que atenderlo en un periodo de 1 a 2 meses máximo y ir aumentando el tiempo en la medida que va bajando la criticidad. Eso creo que tiene que ser claro, no solo para los auditores, pero también para los dueños de los procesos que estamos evaluando, a fin de que no sea un problema definir esas fechas. Y frente a las desviaciones en el cumplimiento, pues es un poco lo que habíamos hablado. Aquí hay que entender de alguna manera también la dinámica de los procesos, no siempre es blanco y negro, a veces todos esos delays pueden tener algunas justificaciones y creo que es labor de nosotros valorarlas, obviamente en clave de riesgos, cuando se superan esos riesgos que no son aceptables para la organización, pues tendremos que elevar la cuestión a otras instancias. Así es, muchas gracias, Oscar. Bueno, y en relación, hay varias inquietudes referentes al tema de los planes de acción. Aquí hay otra inquietud que nos plantea Margarita Isabel en el sentido de cuando hay desacuerdos entre la auditoría y la administración, ¿cómo se recomienda documentar esos desacuerdos y si tú consideras que es indispensable o no incluirlos en los informes? Pues yo pienso que frente a esos desacuerdos hay que tomar posición cuando definitivamente en un escenario de diálogo y de construcción colectiva no se llegan a cerrar esas diferencias. Es necesario, en mi opinión, documentar esas diferencias porque finalmente es una asunción de riesgos
que de alguna manera está tomando el proceso y tiene que haber bases sobre las cuales seguir discutiendo el tema hacia arriba. Esa sería como mi posición, Camila. Vale, Oscar, sí, muchas gracias. Y sí, en efecto, pues creo que lo has mencionado varias veces y así lo sugieren las normas en el sentido de, pues digamos, de mantener la posición de la auditoría, sí, la observación siempre que esté confirmada y digamos que ya otro asunto es si la administración ve conveniente o no definir un plan de acción y pues ya en el evento de que ese plan de acción no se defina y haya un riesgo aceptado, pues comunicarlo según su materialidad, si fuera el caso. De acuerdo. Aquí hay otra pregunta que nos hace Claudia, y entonces Claudia nos pregunta, te pregunta si se otorga calificación de los hallazgos adicional, si es recomendable calificar todo el trabajo o proceso, si se hace, por decir algo, una evaluación basada en riesgos, mejor dicho, si deben haber allí tres calificaciones en el sentido de la calificación de los hallazgos, calificación del proceso y digamos que calificación desde la perspectiva del riesgo. Pues yo te diría, Claudia, que en mi concepto sí es recomendable tener una calificación global del engagement o del trabajo, eh, probablemente y seguramente apoyado en el resultado de cada una de las observaciones, porque al final sí hay que tener alguna fotografía o estatus de ese proceso, no solo pues como para efectos de presentación inmediata, pero también para efectos de la próxima planeación que vamos a hacer el año entrante en nuestro universo auditable. Entonces, en mi consejo o mi opinión, sí es hacerlo. No recuerdo que las normas mencionen el tema así de manera específica. Camila me puede ayudar, pero sí es una buena práctica hacer una calificación global de cada evaluación. Sí, sí hay una mención de las normas en donde establecen Ok, gracias, Camila. y digamos que ahorita en las normas globales que debe haber una calificación, calificación con base en riesgos e incluso también es una buena práctica y aquí en el instituto cuando hacemos las evaluaciones también lo recomendamos mucho, no solamente la calificación de los hallazgos que tú mencionas, sino también la priorización del seguimiento digamos que a las recomendaciones y los planes de acción, porque si bien cada hallazgo tenía en su momento su categorización de riesgos, no siempre se observa que el seguimiento esté acorde con esa categorización. Entonces, sí, uno esperaría que hubiera también como concordancia entre la frecuencia o intensidad del seguimiento, de acuerdo con la criticidad del riesgo que se haya indicado en su momento. Entonces, bueno, permíteme por aquí. Creo que no hay más inquietudes por acá. Muchas felicitaciones tras tratado las que tenemos aquí todas, Oscar, en el chat. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar pues, la invitación. Y bueno, no sé si tengas algo adicional que comentarnos y si no, pues en cualquier caso agradecerte y a todos pues, por su interés y por su participación. No, para mí fue un placer agradecerles por su tiempo y pedirles excusas por las limitantes de mi formación como ingeniero frente a estos temas. Yo sé que ustedes como contadores manejan el tema mucho mejor que yo, pero bueno, ahí intentamos hacer un aporte en esta intención de hacer masa crítica en el país y en especial de la mano con el instituto. No, a ti, Oscar, muchísimas gracias y una excelente presentación, muy buenos comentarios acá de todos. Entonces, muchísimas gracias y feliz tarde para todos.